Saludos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy les quiero contar una historia que escuché hace muchos años. Y les soy sincero, busqué nuevamente la historia porque había olvidado el nombre del personaje. Es una historia real, pero no fue posible. Sin embargo, hoy les comparto la historia. En la Segunda Guerra Mundial sucedió en un campo de concentración nazi. Recordemos que los campos de concentración eran grandes hectáreas de prisión donde llevaban a judíos, a los enemigos del sistema nazi, a todos aquellos que no hacían parte de la raza aria que proponía Hitler. Y la gran característica de los campos de concentración, que lo podemos ver, todavía hay uno que se conserva como un recuerdo de que no debemos repetir esa historia equivocada en Auschwitz, es que los campos de concentración, quien entraba, la única manera de salir era muerto, porque en esos campos de concentración los soldados nazis les imponían trabajo forzado, mala comida, dormir en pabellones sin ningún tipo de protección con el frío, maltrato, abusos, sin tener en cuenta si eran hombres, niños, mujeres o ancianos. Más aún, cuando llegaban más prisioneros, si no había suficiente espacio, aniquilaban los que estaban adentro, ya sean las cámaras de gases, para que pudieran llegar los nuevos prisioneros. Una situación terrible. Pero esta historia sucedió realmente en este campo de concentración alemán. Y es que cuenta la historia que mientras el común de la gente prisionera, viviendo todos los abusos, con todo el sentimiento de derrota, de dolor por la pérdida de sus seres queridos, de la incertidumbre de saber si estaban vivos o no, y con esa plena de conciencia de que nunca podrían salir de ahí, pues eran lugares totalmente militarizados, día y noche, con pena de muerte para aquel que intentara escaparse. Pues obvio, en las noches, cuando los que sobrevivían el día llegaban a medio descansar en esos pabellones, lo único que se oía en la oscuridad eran sollozos, quejas, tristeza, lamentaciones, donde el común era: de aquí no vamos a salir. De aquí la única manera que saldremos será muerto. Estamos muertos en vida. Dios nos abandonó. No hay manera de sobrevivir. Quiero morir. Porque muchos inclusive se suicidaban como la única forma de liberarse de esa situación. Pero entre muchos de ellos había este personaje que, contrario a lo que ellos decían y se lamentaban, contrario a lo que escuchaba de sus mismos compañeros, y que al igual que ellos vivía el dolor, el maltrato, el abuso, el trabajo forzado, la mala alimentación, mientras ellos se lamentaban, ellos tiraban la toalla. Y era justo, este personaje se hacía una pregunta: ¿cómo salgo de aquí? Yo de aquí no voy a salir muerto. Yo quiero vivir. ¿Cómo me escapo? ¿Cómo puedo salir de aquí? Esa era la pregunta. Y la historia termina que este hombre duró varios días preguntándose cómo salir de un lugar donde estaba diseñado para que nadie saliera vivo. Era imposible. Sin embargo, su pregunta lo llevó a descubrir la respuesta. Y fue de una manera muy sencilla. Estando después descansando de una jornada y preguntándose cómo podía salir,
vio pasar el camión que todos los días veía pasar a esa misma hora, el camión cargado de los cadáveres de aquellos que murieron en el día. Y ahí entendió que esa era su manera de salir. Y esperó en la noche y se escabulló y fue hasta el lugar donde estaba el camión, ya lleno de cadáveres, y se montó y se escondió entre esa pila de cuerpos. Y él mismo contaba que tuvo que esperar toda la noche guardado entre esos cadáveres, hasta que sintió que se encendía el motor y arrancó el camión lentamente. Se abrieron las puertas de ese lugar y cómo se fue alejando el camión hasta llegar a un punto donde arrojaban los cadáveres en una fosa común. Él se hizo el muerto, cayó como un muerto más entre más cadáveres. Y solo salió cuando sintió que el camión nuevamente se alejaba. Y así pudo salvar su vida. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esa historia hoy? Pues mucho. Porque al igual que esa historia, tú y yo hemos tenido episodios que cuando enfocamos nuestra atención de cómo solucionar las cosas, en vez de estar quejándonos, encontramos las respuestas de una manera muy sencilla, muy práctica. Inclusive la respuesta estaba esperándonos a que nos diéramos cuenta que estaba frente a nosotros. La doctora Marian Rojas escribió un libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ustedes dirán, bueno, Arsenio, tú lees mucho, ¿sí? Leo mucho. Me encanta la lectura. Y esta autora nos habla de que nosotros en nuestra mente, en nuestro sistema neurológico, tenemos algo que se llama el sistema reticular activador ascendente. Uy, qué nombre. Sistema reticular activador ascendente. Yo puedo dar una cátedra de eso, pero de pronto no es ni llamativa. Pero lo voy a poner en palabras sencillas. El sistema reticular activador ascendente es la historia que te acabo de contar. Es el sistema, por así decirlo, neurológico que tenemos, que se nos activa cuando nosotros ponemos la atención en algo, especialmente en soluciones. Es como cuando tú tienes un tema, por ejemplo, vas a ser mamá y estás embarazada y te sucede algo como curioso, y es que mientras has estado embarazada o hablando de la llegada de tu hijo, empiezas a ver mujeres embarazadas por todos lados. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Cuando nosotros enfocamos nuestra atención en solucionar problemas, inconvenientes, en cambiar las circunstancias en que nos encontremos, en replantearnos qué cosas nuevas podemos hacer, ese sistema se nos activa, porque está relacionado es con la atención, y nos volvemos fáciles de percibir las situaciones, las personas, las soluciones, las acciones, los escenarios que estamos buscando. Es más, tenemos la sensación de que no estamos buscándolos, sino que nos llegan, sino que sentimos que fuera inclusive como una coincidencia. Y resulta que sencillamente es que hemos enfocado nuestra atención
en algo que nos interesa. Pero si nosotros enfocamos nuestra atención en quejarnos, en maldecir, en renegar, en culparnos o culpar a otros, en sentenciar que no tenemos ninguna solución, no tenemos ninguna posibilidad de cambio y antes al contrario nos cruzamos de brazo, pues no vamos a tener esa oportunidad de encontrar lo que nos pueda ayudar con aquello que nos estemos proponiendo. Aquí te pregunto, ¿hacia dónde tú estás enfocando tu atención en la vida? ¿A llorar lo que has perdido? ¿A lamentar lo que no tienes? ¿En añorar lo que nunca ha llegado? ¿En maldecir lo que te ha sucedido? ¿O al otro lado, aceptando que no quieres no quieres seguir con lo que estás viviendo, pero que te propones a buscar una solución? Y ahí jugamos con ese diálogo interior. ¿Qué diálogo interior se está haciendo en ti? Estás hablando dentro de ti, soy el de malas, no voy a poder, ya no hay una nueva posibilidad para mí, definitivamente he fracasado, o de pronto la voz de cómo puedo mejorar mi vida, qué puedo hacer para cambiar las circunstancias, qué debo hacer para mejorar mi situación de familia, mi situación laboral, mi situación profesional, mi situación de amigo. ¿Qué cosas nuevas puedo experimentar? ¿Qué nuevas oportunidades puedo encontrar? Fíjense que son dos diálogos tan distintos y el sistema reticular activado ascendente apuntará y se activará para darte la atención desde lo que tú estés preguntando. Quizá muchos en esta historia que comenté al inicio, su sistema le estaba respondiendo, ¿no? Si ellos estaban quejándose, maldiciendo su destino, declarando y sentenciando que estaban condenados a morir, su sistema los llevó a mirar todo el dolor, las pérdidas, la muerte. Porque ellos también pudieron haber visto las tantas veces a la misma hora pasar frente a ellos el camión cargado de cadáveres. Y antes que verlo como una posible solución, como lo vio este personaje, más ese camión lo que hacía era reforzar, mira, algún día yo voy a pasar ahí también tirado como un perro muerto. Mientras que este personaje vio claramente la respuesta de su pregunta, ¿cómo salgo de ahí? Amigos y amigas, donde enfoques tu atención, ahí enfocarás tu energía de vida. Por ello es importante que nos demos siempre la oportunidad de reelaborar lo que sentimos frente a lo que nos suceda. Somos nosotros también quienes decidimos. No son las situaciones quienes deciden sobre nosotros. Somos nosotros quienes decidimos frente a las situaciones. O te echas a morir, a lamentar, o
lo ves como un propósito para mejorar. Muchas gracias, Dios los bendiga.